Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivas Adigora Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivas Adigora Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, entonces, gracias a los devotos, a administradores, Mahapremada, Vishwamitra, Menaka. Ahí dice conexión lenta, Georgie López, pero Georgina, vamos a intentar, así de todas maneras, transmitir. ¿Ok? Hoy nos toca el Bhagavad Gita, capítulo 4, el conocimiento trascendental, y el texto 10. Estoy transmitiendo frente al altar porque Antonita, Hare Krishna, bienvenida. Estoy transmitiendo frente al altar porque estaban justamente las deidades, todavía estaban despiertas, así que aprovechamos el darshan. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a todos los devotos que están. La conexión está lenta, así que intentaremos en lo posible transmitir. Gracias, Georgie López, por estar ahí, por invitarme y por hacerme acordar que esta semana me tocaba hablar del Bhagavad Gita. Entonces vamos a hacer la introducción. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 4, texto 10, el conocimiento trascendental, Srimad Bhagavad Gita. Vittaraga Bhaya Krodha Mamaya Manupashrita Bahabo Gyanatapasa Putamad Bhavan Agata. Traducción por Srila Prabhupada. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado por Srila Prabhupada. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está pegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento y que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancia y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia,
Ellos consideran que el Supremo es impersonal y, como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Agobiada por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que en definitiva todo es un vacío. Esta clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual. Otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada, ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase de embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración de la vida. Para librarse de estas tres etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el Maestro Espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina Bhava o amor trascendental por Dios. Según el Bhakti Rasamrita Sindhu, la ciencia del servicio devocional, Adau Shraddha Tat Sadhu Sangota Bhajana Kriya Tatto Narta Nivrittisyat Tatto Nishtaruchistata Ata Shakti Stato Bhava Statta Prema Vyabdanchati Saddakana Nayam Premna Pradurbabe Babet Krama. Al principio, esta es la traducción de los dos mantras, al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, ¿sí? Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse bhava o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor, de modo que, mediante el lento proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo.
De nuevo el mantra. Vittaraga Vaya Krodam Mamma Yaman Pashrita Bhajabo Gyanatapasa Putamad Baba Agata. Traducción: estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Om Agyanati Miranda Syagyanan Gyanashalakaya Chakshuru Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Estamos hablando del capítulo 4, el conocimiento trascendental. Y para aquellos que han indagado, estamos hablando de... Voy a ver si colocando los dados, colocando más internet, no me pone conexión lenta. Pero bueno, continuamos. Cuando hablamos de conocimiento trascendental, conocimiento que trasciende obviamente lo que hemos estudiado en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ya que Prabhupada muchos significados dice, en la universidad uno no aprende que no es el cuerpo. Puede ser que ahora, en este momento, en algunas universidades, yo sé que dan cursos acerca de Bhagavad Gita, y hay muchos profesores cualificados que dan cursos y explican que uno no es el cuerpo material. Entonces, conocimiento trascendental básicamente es entender que existe una suprema personalidad de Dios, que uno es un alma espiritual, que uno no es el cuerpo material, que uno es eterno. Entonces, para aquellos que saben un poco acerca de las escrituras védicas, al final del primer canto del Srimad Bhagavatam, por eso aprovecho que están ahí las devotas y los devotos que indagan acerca del conocimiento trascendental y de nuestra relación con la suprema personalidad de Dios. Al final, en el capítulo 19 del canto 1, el capítulo se llama La aparición de Shukadeva Goswami. Entonces se describe, están los sabios, Maharaj Parikshit se estaba preparando para dejar el cuerpo, entonces estaban grandes sabios y apareció Shukadeva Goswami, y entonces claro, todos se quedaron atónitos por la presencia majestuosa de Shukadeva Goswami. Entonces el rey le dice: tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por lo tanto, te suplico que muestres el camino de la perfección a todas las personas y especialmente a alguien que está a punto de morir, como lo era el momento de Maharaj Parikshit, que había sido maldecido a dejar el cuerpo en 7 días. Por favor, déjame saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que él no debe hacer. Por favor, explícame todo eso. Oh Brahmana poderoso, se dice que raramente permaneces en las casas de los hombres durante el tiempo suficiente para ordeñar una vaca. Sri Suta Goswami dijo: así el rey habló. Estos son los últimos 4 versos del primer canto. Así el rey habló e interrogó al sabio usando lenguaje dulce. Entonces la gran y poderosa personalidad, el hijo de Vyasadeva, que conocía los principios de la religión, comenzó a responder. Y así comienza el segundo canto del Srimad Bhagavatam, por las preguntas que le había realizado Shukadeva Goswami, Maharaj Parikshit a Shukadeva Goswami. Entonces, el segundo canto comienza, el capítulo se llama El primer paso en la comprensión de Dios. Y comienza: Shukadeva Goswami, Sri Shuka Uvacha, dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye
la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana, oh emperador. Entonces yo quería leer estos textos, porque justamente estamos en un grupo donde estamos aprendiendo unos de otros y de Srila Prabhupada, como explica los significados Bhaktivedanta, estamos aprendiendo cómo salir de este enredo del mundo material. ¿Ok? Entonces tenemos apego, temor e ira. Y uno dice, bueno, a ver, volvamos para atrás. Vitta, raga, vaya, kroda. Raga, apego, vaya, temor, kroda, ira. Vitta, liberado. Entonces tenemos la primera parte. Liberados del apego, temor e ira. Claro. Y la segunda, Mammaya, Manupashvita. Estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí. Está diciendo, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y entonces, claro, alcanzaron el estado de amor trascendental por mí, que es la meta, como estábamos viendo en el Bhakti Rasamrita Sindhu, es la meta, prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. El verdadero amor por Dios se denomina prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de conocimiento trascendental del Bhakti, nosotros estamos dirigiéndonos hacia allá, hacia obtener de una u otra manera ese prema. Codiciar ese prema es algo que la entidad viviente tiene que cultivar. Ahora bien, esta es la primera parte, y cuando hablamos de apego, temor e ira, podemos entender cuán uno está identificado con este cuerpo cuando surgen estas palabras, cuando uno tiene apego, cuando uno siente temor y cuando uno está irado. Eso es lo primero, porque como podemos entender, muchos de nosotros somos todos almas espirituales, pero por una u otra cuestión nos identificamos mucho con el cuerpo material. Entonces, primero, ¿cómo surge el apego? ¿Cómo surge este apego? Me acuerdo que en una clase, mi maestro espiritual, él comentaba que este apego en el mundo material es como la brea, que cuando uno la toca es casi imposible sacársela. Yo, por ejemplo, tuve un problema con los anteojos y me dieron para la famosa esa gotita que pega automáticamente y se me pegaron los dedos, pero era terrible, quedé con todos los dedos pegados a la mano y fueron unas gotitas nada más. Y fueron segundos y tomé todas las precauciones necesarias para el caso. Pero aún así quedé en un sentido pegado. Entonces, eso es lo que nos pasa en este mundo material. Estamos pegados. Y claro, por eso dice, Vitta Raga Vaya Kroda, liberadas del apego. Raga, temor y Kroda, ira. En el capítulo 2, si ustedes van al texto, si no me equivoco, 2.62, habla acerca de cómo surge este apego, ¿no? De Ayató creo que es el 62, si no me equivoco, lo busco acá rápidamente. Entonces tenemos Dhyayato Vijayampulsa. Al contemplar los objetos de los sentidos, es el texto 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Entonces acá tenemos el apego, raga, y tenemos kroda, ira. Entonces no estamos hablando de temor aquí,
pero estamos hablando de dos cualidades. Una, la cualidad del apego, que surge justamente cuando observamos los objetos de los sentidos. Hoy, por ejemplo, es Ekadashi, es un día de ayuno de granos donde uno trata de meditar más en la suprema personalidad de Dios y puede leer más, cantar más rondas, hacer más servicio. Y para mí es un gran problema seguir el voto de Kadashi, más que nada por una cuestión mental. Más que nada por una cuestión mental, creo que ya lo he comentado, porque en su momento cuando corría 42 kilómetros, me levantaba y no comía granos. Tomaba un poco de agua, una banana o media banana y algunas frutas secas y me iba a correr a las 6 y poco de la mañana 42 kilómetros. O sea, no había ningún arroz, no había ningún pancito integral, nada, 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 nada. No había barras de cereales, nada. Después, durante la corrida, obviamente, nos daban frutas, nos daban diferentes bebidas, nos daban agua, porque claro, son 42 kilómetros, es mucho. Pero por ejemplo ahora yo hago 10 kilómetros en bicicleta para ir a trabajar y la mente, muchas veces, la mente, porque no es el cuerpo, es la mente que me dice, bueno, pero ya tenés un cuerpo de 57, vas para 57, estás trabajando todo el día casi, son 9 horas parado, y después tenés que hacer 10 kilómetros de vuelta para tu casa, entonces es un poco austero hacer ECAD allí. Pero es la prédica a la mente, esa es la prédica a la mente. Entonces, el apego, uno puede darse cuenta que ese apego a quebrar el voto de Kadashi, porque de repente aparece a alguien con lo que sea, con un sanguchito de queso impresionante o un macarrón. La otra vez estaba comentando que en un momento de Kadashi disfruté de unos fideos así que estaban, pero riquísimos, pero estaban muy pesados. Los disfruté. Porque claro, dije, bueno, estoy trabajando y voy a romper, rompí ese Kadashi pero completamente determinado. Y después tuve que ayunar por una otra cuestión, no era Kadashi, y el Señor Supremo, por una otra cuestión, me hizo entender, mira, tenés que ayunar igual. O sea, lo podrías haber hecho tranquilamente para satisfacerme a mí, pero por una otra cuestión tuviste que ayunar igual. Entonces, uno puede decir, bueno, pero no es un apego tan grande eh, comer granos, no es un apego tan grande. Bueno, hay apegos pequeños y apegos grandes. Cuanto más apegados estemos a disfrutar de este mundo material, más difícil nos es salir del mismo. Entonces, primero, hablamos del apego, el temor y la ira. En la segunda parte del significado es interesante porque Srila Prabhupada habla de tres tipos diferentes de personas. La primera que son los materialistas plenos, gruesos, que no están para nada convencidos de que exista la vida espiritual, y si hacen algún tipo de actividad religiosa lo hacen desde el punto de vista completamente material. Después tenemos las personas que, claro, tienen miedo, hay un miedo de seguir teniendo un cuerpo. ¿Por qué? Me acuerdo un primo espiritual me decía que él está acostumbrado a moverse en el mundo material. Imagínense, ustedes pónganse en esa situación. Él me decía, Falguna, yo estoy acostumbrado a las reglas de este mundo. No sé lo que me espera en el mundo espiritual. Entonces yo pensaba, ¿no? Este devoto ya hemos hablado muchas veces, es inteligente, no es tonto, es inteligente. Pero claro, dada su increíble capacidad para desenvolverse económicamente y darle trabajo a un montón de otros devotos, él estaba como cómodo en esa situación.
Y yo me acordaba, por eso, estar cómodo en el mundo material, estar cómodo en este planeta Tierra, cuando lo analizamos, es una locura. Bienvenida Beatriz, gracias por estar ahí. Entonces ese sentimiento de comodidad yo me acuerdo una vuelta estaba hablando acerca de esto con mi hija y le decía, mirá, se está prendiendo fuego. Y claro, me miró como diciendo, pero vamos a salir, si se está prendiendo fuego. Ella pensó que estaba prendiendo fuego a la casa, a la cocina, algo. Y yo le estaba diciendo, se está prendiendo fuego este mundo. Y nosotros todavía queremos hacer cosas. Queremos construir cosas en este mundo. Esa es la locura. Entonces uno dice, bueno, entonces no hacemos nada. No voy a que uno no tiene que hacer nada. Sino que simplemente una persona que no es cuerda quiere construir una casa en medio iba a decir el infierno, pero en medio de un bosque en llamas. Entonces, para este devoto que me decía así, estaba cómodo con su situación en el mundo material. Y claro, como sabemos, tenemos el famoso mantra Yaramaranamukya, Yamanashritayatan, las personas que entienden, Yara, el problema de estar mayor, porque acá yo siempre donde trabajo digo, pero acá hacemos mucha propaganda para la mejor edad. Y digo, la mejor edad para las farmacias, para los médicos. ¿Cómo la mejor edad? ¿No? Entonces, es la mejor edad cuando uno es consciente de Krishna, cuando uno es consciente de Dios, la adultez, cuando uno ya es mayor, sí es la mejor edad. ¿Por qué? Porque uno sabe hacia dónde está yendo y lo que ha hecho en su vida. Ahora, para una persona que no tiene ninguna fe en la suprema personalidad de Dios, que exista una suprema personalidad de Dios, que se considere a sí mismo como un alma espiritual con una eterna relación con esa personalidad de Dios, entonces es muy difícil no tener miedo y pasarla bien en la vejez. Y yo daba el ejemplo de este primo espiritual mío. ¿Por qué? Porque claro, uno tiene temor a cómo va a ser allá. Independientemente de todas las escrituras que nos explican que acá este mundo es un reflejo completamente desvirtuado. Y un ejemplo que daba Jayapataka Maharaj decía, imagínense, una noche, tempestad, frío, granizo. Yo le estoy adicionando unas palabras, pero es para dar el ejemplo. Ese es el mundo material. Y un sol de mediodía radiante en una playa increíble. Ese es el mundo espiritual. Entonces uno está perdiendo muchísimo cuando uno está intentando disfrutar y sacarle el jugo a este mundo material. Entonces, la comodidad muchas veces nos hace tener ese temor a la identidad espiritual. Y después tenemos la tercera grupo de personas que cita Srila Prabhupada en el significado, que es el concepto de vacío que surge de la frustración de la vida. Entonces uno se quiere fundir, uno no quiere saber más nada, uno está completamente frustrado con este mundo material, se ha frustrado con la familia, se ha frustrado con el trabajo, se ha frustrado con los padres, con la madre, con los hermanos, con uno mismo, no quiere saber más nada, entonces quiere que todo se vuelva un cero. Ese es el concepto de vacío que es predicado por muchas personas que predican que, bueno, uno se va a fundir en la nada, vamos a meditar en la nada y nos vamos a fundir en la nada. Mi maestro espiritual comentaba que, claro, la nada para este tipo de personas cuando son sumamente austeras y están determinadas es el océano causal, es el famoso Nirjala. Uno está en el límite entre lo que es el mundo material
y el mundo espiritual. Srila Prabhupada, muchos significados, explica que las personas que llegan después de mucho esfuerzo, Klesho di Katarashteyan, es el 12.5 de Bhagavad Gita, después de mucho esfuerzo, llegan a esa posición, están un tiempo y tarde o temprano vuelvan a caer al mundo material. ¿Por qué? Porque el alma necesita asociación. Entonces tenemos la primera parte, Vitta Raga, apego, temor e ira, apego, temor e ira. La segunda parte tenemos materialistas plenos que descuidan completamente la vida espiritual. El segundo grupo son los que tienen temor a una identidad espiritual. Y el tercer grupo, los que no creen en nada. Vamos, ahora el texto, el increíble texto del Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada coloca en el significado, que dice: Adau Shraddha Tat Sadhu, Adau Shraddha Tat Sadhu. Ok, obviamente sigue el texto. ¿Y qué es Shraddha? ¿Qué es Shraddha? Shraddha es confianza inquebrantable en algo sublime. En el 439 que se va a tocar después, pero vamos a leer porque habla de Shraddha Bal, donde está un hombre fiel, este es el 439, un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos, es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. En el significado, Srila Prabhupada dice, en una parte, se dice que uno es fiel cuando uno piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo logro tener esa fe? Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda suciedad material. Entonces, esa es fe, confianza inquebrantable en algo sublime, y se dice que uno es fiel cuando uno piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Entonces tenemos texto 1 y 2 acerca del plano impersonal del capítulo 12, porque cuando estudiamos Bhagavad Gita es increíble andar en los mantras que el Señor Krishna le habla a Arjuna. Es como viajar en un bosque sumamente colorido que tiene árboles que dan frutos excelentes. Entonces tenemos capítulo 12, servicio devocional. Arjuna le pregunta a Krishna: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifiesto, ¿a quiénes se considera que son más perfectos? Y Krishna le responde: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de los más perfectos. Entonces volvemos. Maya Bella Manoyeman Nitya Yukto Pasate Shraddaya Parayopetas Shraddaya Parayopetas Shraddaya, de nuevo, con fe. Entonces, ese Adau Shraddha, esa fe que está explicando Srila Prabhupada y el Señor Krishna Arjuna, es el comienzo de nuestra vida espiritual.
Si los que próximamente estén escuchando dicen, yo no tengo esa fe que este conocimiento me puede liberar o me puede dar prema, entonces todavía falta tatta sadhu, adau shraddha tatta sadhu. ¿Por qué? Porque dice al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente, y volvemos al mantra 262, Sangat Sanjayate Kama, Sangat Sanjayate Kama. Los deseos surgen por asociación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya habrán escuchado por ahí, eres un promedio de las personas con que te asocias. O, como dice Krishna, Sangat Sanjayate Kama, los deseos surgen por asociación. Entonces, si uno no tiene esa fe inquebrantable, entonces es sumamente importante que uno se asocie con sadhus. Ahora bien, ¿qué es un sadhu? De Shraddha, la primera palabra, hablamos de Shraddha. Ahora vamos a Dao Shraddha Tatta Sadhu. ¿Qué es un sadhu? ¿Qué es un Vaishnava? ¿Qué es un sabio? Entonces muchas veces relacionamos la palabra sadhu con un santo, con un sabio o con un Vaishnava. Ahora, muchas personas pueden considerar a Sócrates, Platón, Aristóteles sabios, pero no Vaishnavas. Y muchas personas los pueden considerar sadhus y otros no los pueden considerar sadhus por el tipo de cultura que tenía Grecia en ese momento. Porque no vamos a entrar en detalles, pero había cosas que no son, obviamente, en un sentido anti-Vaishnavas, por las actividades que tenían estos sabios. Entonces, uno puede ser un sabio y no ser un sadhu, uno puede ser un Vaishnava y no ser sabio. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Uno puede ser un Vaishnava y no ser sabio. Entonces, tenemos personas que son sabios, pero no son reconocidas como Vaishnavas, ¿no? Por ejemplo, tenemos adoradores del señor Shiva, viven en lugares, en cavernas, son en un sentido sabios, porque saben que la perfección no está en este mundo material, pero no son Vaishnavas, son Shivaístas, no son adoradores de Vishnu, son Shivaístas. Entonces, ¿qué tenemos? Sabios, Vaishnavas, sadhus. Entonces, en el fin del capítulo 8, aquel que tiene un poco de fe, pero no lo voy a leer ahora porque si no se me va a hacer muy largo, perdón. Pero vamos a ver las cualidades de esta persona a que se está refiriendo acá, con quién nos tenemos que asociar. Un sadhu que está en el capítulo 9, texto 13 y 14. El famoso Mahatmanas Tumam Parta. Mahatmanas Tumam Parta. Este es un Bhagavad Gita que tengo un poco, ya tiene sus años. Oh hijo de Prita, aquellos es el 9.13. Aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Siempre cantando, el 14, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Y Srila Prabhupada en el significado comenta, no se puede fabricar un Mahatma, un sadhu, estampándole un sello a un hombre ordinario. Las características propias de un Mahatma se describen aquí. El Mahatma siempre está dedicado a cantar las glorias del Supremo Señor Krishna.
Él no tiene ninguna otra ocupación. Él siempre está dedicado a la glorificación del Señor. En otras palabras, Él no es un impersonalista. Cuando se habla de glorificación, hay que glorificar al Señor Supremo alabando su santo nombre, su forma eterna, sus cualidades trascendentales y sus extraordinarios pasatiempos. Uno tiene que glorificar todas esas cosas, por lo tanto, un Mahatma está pegado a la suprema personalidad de Dios. Y como, por si no saben, en el capítulo 12 se describen las cualidades, el capítulo 12 del Bhagavad Gita es el servicio devocional, y se describen las cualidades de estos sadhus a partir del texto 14, y aquí dice, aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Entonces, cuando estamos buscando al comienzo de la vida espiritual ese tipo de asociación con sadhus, con devotos, porque señores, tenemos mucho chanta, discúlpenme Iván Chacalpa, pero es la realidad, no estamos para mentir acá, hay mucho chanta vestido de azafrán, hay mucho chanta haciendo fuego, hay mucho chanta, mucho atorrante, mucho ladrón. Entonces uno tiene que abrir los ojos y tratar de indagar acerca de qué cualidades tienen estas personas, porque son las personas que nos están instruyendo. Entonces, antes de seguir a un ciego, uno tiene que tratar, aprovechemos que hay tantas personas inteligentes en este grupo de Bhagavad Gita, que las conozco, he compartido parte de mi vida espiritual, y sé que no son atorrantes, sé que no son chantas y sé que no quieren engañar a la gente. Entonces aprovechemos las clases, las instrucciones dadas y las explicaciones de todos estos devotos que son sumamente inteligentes y que están intentando de ayudar a las personas a descifrar el camino de vuelta a casa a través de las aguas inmaculadas del Bhagavad Gita. Entonces, en el capítulo 12 se describen las cualidades que tendríamos que tratar de tener y las cualidades que tendríamos que tratar de buscar en estas personas para que nos guíen de vuelta a casa. Repito, aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes. Buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí. Esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Entonces, es obvio que uno no tiene todas estas cualidades, que los sadhus que encontramos no tienen todas estas cualidades porque estamos en este proceso y como decía, que yo digo, en un sentido, mi Shiksha Guru, maestro espiritual, pero también un gran amigo, y no me importa si alguno se ofende, pero para mí es un gran amigo, Bhaktibhuyan Swami, que decía, te estás limpiando. Entonces cuando alguien viene y te dice, pero tenés esas malas cualidades, estás sucio, uno puede decir, me estoy limpiando, todavía no salí de la ducha, todavía no terminé de limpiarme. Entonces, claro,
nosotros estamos limpiándonos de una cobertura de muchos de nosotros, de una cobertura de brea, que venimos de muchas vidas y vidas y vidas, y uno puede sacarse la brea, simplemente despertarse, como dice mi querido amigo Villamitra y citando a Shila Prabhupada, en un segundo el alma se puede liberar. Antonita, Georgie López y Beatriz Pereira y todos los que están asistiendo y van a ver después, nos podemos liberar en un segundo nos podemos liberar. El problema es que después de ese segundo, automáticamente uno se identifica con este cuerpo y volvemos a caer. Seguimos con las cualidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que buscar en los devotos que nos guían. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Ese devoto mío, que no depende del curso ordinario de las actividades, que es puro, experto, que no tiene preocupaciones, que está libre de todos los sufrimientos y que no ansía obtener un resultado, es muy querido por mí. Aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamenta ni desea, y que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables, un devoto de esa clase es muy querido por mí. Aquel que es igual con amigos y enemigos, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que siempre está libre de relaciones contaminantes, que siempre es callado y se satisface con cualquier cosa, a quien no lo preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano del conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de persona es muy querida por mí. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Y dice así Shila Prabhupada, no la traducción, son muy, muy queridos por mí. Así que imagínense las cualidades que nosotros tenemos para desarrollar y las cualidades que tenemos que buscar en este tipo de Vaishnavas. Entonces, para terminar aquí, no sé qué hora es, porque no lo veo ahí, a ver, 21:15, estamos ya en hora para ir terminando. Entonces, como ha sido una lectura sumamente interesante de los significados de Shila Prabhupada, hay un libro que se llama Historias del Señor Jagannath, impreso acá en el Bhaktivedanta Book Tours de Brasil. Entonces hay una historia muy interesante acerca de este tipo de devotos que se están describiendo aquí, que está en portugués, así que puede haber algunos errores de mi traducción. El señor Jagannatha y la bandeja dorada. Entonces voy a leer esto, voy a leer este hermoso lila del señor Jagannatha con su devoto. Estoy frente a las deidades, Jagannatha aparece por ahí. Jagannatha aparece por ahí, así que vamos a colocarlo con sus hermanos. Ahí está, porque vamos a leer acerca de él. El señor Jagannatha y la bandeja dorada. Después cualquier tipo de pregunta la pueden colocar ahí. Hoy obviamente no voy a contestar porque sinceramente ha sido una semana con mucha lluvia, mucha tempestad, viento y estoy sinceramente siento el cuerpo muy cansado. Bandhu Mohanty no era brahmana. Era un gran devoto del señor Jagannatha. Pobre como era, él creía que el señor Jagannatha era su verdadero amigo, y que siempre lo ayudaría en las horas de necesidad. ¿Te gusta Jagannatha? ¿A quién no le puede gustar Jagannatha, Georgie López? Bandhu Mohanty acostumbraba a pasar la mayor parte del día leyendo acerca del señor Jagannatha, olvidándose de su esposa e hijos. Su esposa sabía que él era un devoto del señor Jagannatha
ella pensaba que él tenía un amigo que se llamaba Jaganata y estaba muy enojada porque su esposo siempre le gustaba pasar tiempo con este amigo en vez de pasar tiempo con ella. Y un día le dijo, ¿quién es tu amigo? Y él le respondió, vos no sabés y no podés saber. Él es muy rico y tiene un gran edificio. Él es un rey, su vestimenta, su comportamiento, su estilo de vida es majestuoso. Él es también muy bondadoso. Y entonces la esposa le dijo, ¿podemos ir a visitarlo en cualquier momento? El esposo le dijo, ¿cómo vas a ir así vestida? Eran sumamente pobres, ¿no? Si quisiéramos ir, tendríamos que ir bien vestidos y llevar regalos. Y nuestros hijos también tendrían que estar con ropas nuevas. Vos tendrías que llevar un collar de oro y pulseras. De otra manera, el portero no nos va a dejar pasar. Va a ver que somos gente muy humilde. ¿Cómo nos va a dejar pasar al palacio de mi amigo? Como yo no tengo dinero para comprar estas cosas, no voy a ir a verlo. Entonces la esposa le dijo, me acuerdo la primera vez, esto es algo mío, no es del pasatiempo. La primera vez que viajé a India fue en el año 92, 1992, y estaba en Delhi. En Delhi estaba comprando algunos artículos para el templo de Bahía Blanca en ese momento. Yo era el tesorero y le estaba comprando a una señora, era muy, muy mayor, muy, muy mayor. Y ella estaba llena de pulseras. Y entonces le pregunté, claro, le pregunté cómo era que ella tenía tantas pulseras. Y ella me dijo, yo puedo dejar de comer por un día, pero no puedo dejar de colocarme estas pulseras, no puedo dejar de adornarme. Y yo me quedé sorprendido porque ella estaba vendiendo en la calle y se veía muy humilde, pero ella me dio a entender, en mi condición no puedo dejar de adornarme. Soy una mujer, no puedo dejar de adornarme. Son cosas que a veces uno no entiende, no entiende la naturaleza de tener cuerpos diferentes. Continúo con la esposa de Bandhu Mohanty. La esposa dijo, ¿no? Si este es tu amigo y es verdadero, él te va a aceptar como vayamos vestidos. Vos sos pobre, nosotros somos pobres, entonces ¿por qué no vas y le pedís ayuda? Bandhu Mohanty no prestaba atención para lo que la esposa decía y ella quedó muy irada con él. Tiempos aún más difíciles estaban llegando. La ciudad entera estaba sufriendo de hambre, pues no había llovido en aquel año y muchos morían de hambre. Era el año 1392. Esto es historia, es histórico. Era el año 1392. Y como Bandhu Mohanty, la mayoría de los pobladores eran agricultores. Todos estaban muy preocupados. Y Bandhu Mohanty les decía, mi amigo es rico, si él desea, nosotros vamos a ser salvados. Y así su esposa lo forzó a ir a ver a este amigo. Antes de oscurecer, Bandhu Mohanty, su esposa y sus 3 hijos partieron para Puri, para ver al señor Jagannath, la ciudad de Jagannath Puri. La esposa iba pensando, si pasamos por alguna ciudad, las personas por lo menos nos darán alguna cosa para que las criaturas coman, nuestros hijos coman. De esta manera ellos fueron caminando desde la villa, desde la ciudad donde estaban, hasta Puri. Eran 50 kilómetros de distancia. Ellos compartían apenas algunos granos de arroz con las personas que estaban viajando, que caminaban durante la noche. Después de 3 días, ellos llegaron a Puri. Bandhu Mohanty fue directo para el templo del señor Jagannatha, pero era medianoche y las puertas del templo estaban cerradas. Así, ellos descansaron
al sur del templo, ahí donde las vacas iban a tomar agua y les daban algún arroz para comer. La esposa preguntó ansiosa: si él es tan rico, ¿será que está aquí en Puri? ¿Dónde es su casa? ¿Cuándo nosotros iremos a verlo? La esposa seguía pensando que él era un hombre. Él respondió: estamos bien cerca. Él no quería decirle a ella que su amigo era la deidad del señor Yaganata. Los hijos estaban completamente hambrientos y lloraban. Entonces la mujer dio el agua donde lavaban el arroz para la comida para las ofrendas del templo y donde las vacas bebían. Entonces después se fueron a dormir. Bandhu Mohanty también se durmió. Pero como la esposa estaba muy preocupada con las criaturas, ella se despertó sobresaltada. De repente, ella vio a un joven brahmana con varios tipos de comida sobre su cabeza en una bandeja de oro. Él se aproximó gritando: ¿dónde está Bandhu Mohanty? ¿Dónde está Bandhu Mohanty? Al oír esto, la esposa dijo en voz alta: estamos aquí, ¿qué desea? El joven brahmana sonrió misteriosamente y dijo: el amigo de Bandhu Mohanty le mandó esto, por favor, coma. Yo ya me estoy yendo, tengo muchas cosas que hacer. La esposa no sabía qué decir. Bandhu Mohanty estaba durmiendo mucho, estaba cansado. Ella pensó que no sería bueno despertarlo después de un viaje tan largo. El joven brahmana se fue y ella no tuvo tiempo ni siquiera para preguntarle nada. Ella aceptó toda la comida de la bandeja de oro y despertó a los hijos. Ellos comieron bastante y se durmieron nuevamente con los estómagos satisfechos. Cuando Bandhu Mohanty se despertó, ella le contó todo. Él comenzó a llorar desesperado. ¿Por qué no me despertaste? Fuiste bendecida por ver a mi amigo, y yo soy incapaz de verlo. Su mente estaba completamente alerta por la magnitud de lo que había pasado. La esposa no entendía nada. Ella tenía la mente más mundana, no podía comprender el profundo significado de lo que había ocurrido. Bandhu Mohanty, en gran éxtasis, comió todo lo que había sobrado en la bandeja que había sido dejado por los hijos, y preguntó: ¿y ahora qué voy a hacer con este plato de oro? Él lo lavó con profunda devoción y lo colocó sobre la almohada aquella noche porque tenía miedo, debajo de la almohada, porque tenía miedo que alguien lo robara. Por la mañana había mucha agitación dentro del templo. Una valiosa bandeja de oro usada por el señor Yaganata había desaparecido. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con Adau Shraddha Tato Sadhu? Estamos hablando de un sadhu y de la necesidad de ese Shraddha para comprender este pasatiempo. Por la mañana había mucha agitación dentro del templo. Una valiosa bandeja de oro usada por el señor Yaganata había desaparecido. El caso fue inmediatamente comunicado al rey de Puri, que era considerado la única autoridad en los asuntos del templo de Yaganata. Para uno dice, el rey de Puri, la única autoridad en los asuntos del templo de Yaganata. Me acuerdo, en el mismo año, en ese año 92, nosotros fuimos a ver las deidades del templo, ahora no me acuerdo qué templo era, y entonces en un momento, no me acuerdo sinceramente qué templo era, y en un momento en el Mangal Arti, cuando se despierta a las deidades, una persona comenzó a leer como si fuera una autoridad municipal.
Y entonces nosotros nos miramos como diciendo, ¿qué está pasando acá? Y claro, estaban pasándole el reporte a la deidad, porque en esa ciudad después puedo buscar la ciudad que era, en esa ciudad el que manda es la deidad del templo y el que administra para el rey, que es la deidad del templo. Entonces, sigo. La policía, la policía vio que Bandhu Mohanty estaba durmiendo fuera del templo y la bandeja que había desaparecido estaba al lado de él. Entonces, claro, lo agarraron. Y la esposa decía, es todo por culpa del amigo rico de él. Él no tiene nada que ver. El amigo rico de él le mandó esta bandeja, decía la esposa, intentando defender al esposo. Bandhu Mohanty no podía hacer nada más que llorar junto a los hijos y a la esposa. El rey anunció que daría la sentencia al día siguiente. Al día siguiente iba a dar la sentencia porque, claro, ¿cómo le robó la bandeja al señor Jagannatha? Esa noche, el rey tuvo un sueño. El propio señor Jagannatha apareció en el sueño diciéndole, oh rey, si un amigo viene a mi casa, ¿acaso yo no debo darle una buena comida? Bandhu Mohanty es mi amigo. Entonces, ¿qué falta yo cometí al servirlo en una bandeja de oro? ¿Vos también me vas a condenar? Por favor, soltalo inmediatamente. El rey quedó completamente atónito al ver al señor Jagannatha apareciéndole en el sueño y diciéndole todo eso. Él mandó a soltar a Bandhu Mohanty inmediatamente. Él también ordenó que Bandhu Mohanty y sus descendientes fuesen admitidos como siervos del templo. Hasta hoy en día hay descendientes de Bandhu Mohanty haciendo la primera preparación del día para el señor Jagannatha. Es una preparación de arroz dulce y ghee conocida como khichdi. Después de cocinar este prasad, Bandhu Mohanty tuvo el privilegio de llevarlo y ofrecerle en aquella misma bandeja de oro a las deidades. Después que la comida era ofrecida, él lideraba la procesión de Mahaprasada que iba a ser distribuida a los devotos, llevando la bandeja de oro en la cabeza. Hasta hoy hay cocineros en el templo con el apellido Mohanty, que son descendientes directos de Bandhu Mohanty, que aún hacen este servicio. Lo que es sorprendente es que Bandhu Mohanty no era brahmana y nunca antes había tenido un servicio hereditario en el templo. Hoy, de los más de 15.000 adoradores diarios de Jagannatha en el templo, solo él recibió este privilegio. Y él solo se consideraba un amigo del señor Jagannatha. Y él solo se consideraba un amigo del señor Jagannatha. Entonces voy a terminar acá porque se hizo largo y sumamente nectario. Así que agradezco nuevamente a todos los devotos Vaishnavas del Señor, que son tal como árboles de los deseos capaces de satisfacer los deseos de todos y están llenos de compasión por todas las almas caídas. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gracias, Georgie López, por haberme dado la oportunidad de leer este mantra 410 que es excelente. Muchas gracias, Beatriz, Georgie López, por estar ahí. Disculpen la conexión. Itapema se caracteriza por tener esta conexión baja y puse más internet y todo, pero aún así, así que disculpen por la conexión. Nuevamente, gracias a todos. Terminamos acá y cualquier pregunta la pueden realizar ahí, después contestaremos, o los devotos que están en el grupo también. Y cualquier ofensa que haya cometido fue una ofensa que pasó desapercibida porque sin la intención de ofender, sino todo lo que hablé fue con la intención simplemente de tener un entendimiento más claro acerca de la filosofía y de tener cuidado. ¿Ok? Hare Krishna, Hari Bol, gracias.